no somos perfectos, no seamos idealistas, esto también te genera contradicciones. Y hay toda una campaña, esto hay que incorporar la enorme campaña mediática desacreditando a Cuba con esas mentiras, como fue mentira para incluirnos en la lista de países terroristas, inventaron otro argumento que fue el de la presencia de la delegación del ELN colombiano aquí en Cuba, cuando eso fue una solicitud del presidente Santos, cuando se estaba trabajando el acuerdo de paz en Colombia y se iba a iniciar el diálogo con el ELN, que pidió que esa delegación, con el papel de garante que jugaba Cuba, estuviera en Cuba. Y había unos protocolos de si se rompía el acuerdo, que había que garantizar la integridad de las partes. Y eso fue lo que nosotros cumplimos al costo que tuvimos que pagar. Pero eso inmediatamente que el presidente Petro llegó al poder en Colombia, lo esclareció y ha mantenido ha explicado esa tergiversación que hubo. Cuba sigue siendo garante. Vamos a tener el próximo ciclo de las conversaciones del gobierno colombiano con el ELN en Cuba y sin embargo seguimos incluidos en la lista de países terroristas porque el imperialismo está bien claro de cuánto nos afecta. Pero en toda esa campaña de descrédito, de desinformación mediática, también han entrado ideas liberales al país. Los tiempos difíciles, como Fidel lo explicó una vez, provocan deserciones, hay gente que se acobardan, hay otros que se debilitan, hay otros que se desesperanzan, hay otros que se decepcionan. Y también eso tiene para nosotros costos, tiene retos nuevos y tiene desafíos que tenemos que asumir. Yo escucho y me pongo a pensar y digo, Ecuador, una economía como el Ecuador o una sociedad como el Ecuador, como la de muchos de otros países de Sudamérica, sin crédito, sin remesas y sin combustible, no podríamos subsistir ni un mes dentro de esto. Entonces, por eso yo digo, ¿cuánto nos sirve entender lo que significa el bloqueo para saber que la solidaridad de los pueblos va justamente enmarcada primero a que nuestra voz denuncie este bloqueo que está viviendo Cuba, pero además los hechos reales que se viven? Pero yendo hacia el tema del mundo mediático, ¿no? De la más media, de todos estos mitos construidos a nivel del mundo, hay otro mito, y es el de las dictaduras. Y eso lo hemos pasado todos nosotros, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, en 10 años fuimos 14 veces a proceso electoral. Nunca hubo ningún gobierno que se sostuviera tanto en el mandato de su pueblo, pero éramos los dictadores. Y eso es un discurso generalizado en todos los gobiernos que era progresista en la región. En Cuba, ¿cómo se vive la democracia? Justamente para contrarrestar ese discurso tan, además mediocre, porque es un discurso muy básico, muy superficial, sobre una supuesta dictadura en una isla que sostiene un régimen, lo acabas de decir, Estados Unidos, cómo mantiene esa idealización de la democracia cuando es un país que absolutamente violenta la democracia de su propio pueblo y la democracia del mundo. ¿Cómo vive Cuba su democracia? Estamos ahora mismo en una campaña. Y eso puede llamar la atención. Dicen, ¿pero campaña de qué? O sea, ya no hay elecciones, nos dicen afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo vive Cuba su democracia? Hay un eurodiputado español, amigo de Cuba, que entiende muy bien a Cuba, que una vez compartimos juntos con un grupo de jóvenes en una manifestación de jóvenes, un encuentro de jóvenes. Ahí estábamos sentados en el piso compartiendo con los jóvenes. Me dijo, ¿qué clase de dictador más raro tú eres? Que puedes venir aquí y compartir con los jóvenes. Manu Pineda, para que sepan todos ahí en sus redes sociales. Que es raro que un dictador se puede sentar con los jóvenes y la gente te reciben con cariño y puedes conversar con ellos, manera distinta de hacer dictaduras en el mundo. Después tienen que enseñarle eso al resto de los dictadores. Yo lo que creo que primero que hay mucho de falsedad, mucho de mentira, mucho también de intención de querer, en el afán hegemónico del gobierno de los Estados Unidos, está el hecho de imponerle a la gente que sus paradigmas son los mejores para el mundo. Y entonces está todo ese fetiche de falsa democracia que nos han tratado de imponer. Y entonces vamos a tratar de verlos por partes. Por ejemplo, dicen que la gente que en Cuba integran la Asamblea Nacional del Poder Popular no representan al pueblo, que son puestos a dedo. ¿Cómo es el proceso mediante el cual se llega a diputado a Cuba para ser miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular? Primero,
viene la etapa del proceso de elecciones de los delegados a las circunscripciones, que es el eslabón más de base de gobierno. El Partido Comunista de Cuba, que es el único partido de Cuba, y tiene que ver con razones históricas de cómo se consiguió nuestro proceso revolucionario, de las concepciones de Martí, no es un partido electoral, es un partido para hacer revolución. Es un partido para unir a los cubanos en la lucha por la independencia y para mantener la independencia. Y es un partido que, si es el único, cada vez tiene que ser más democrático y cada vez tiene que representar más los intereses de todos. En eso estamos de acuerdo. Ahora, el Partido Comunista de Cuba en Cuba no postula a nadie para la elección. Entonces, ¿qué se hace en ese primer eslabón? Asambleas de vecinos por circunscripciones, donde los vecinos, nadie puede obligar, porque entonces nadie puede obligar a que los vecinos vayan a una asamblea, porque la gente va espontáneamente, porque les interesa el proceso, porque sienten un compromiso con el proceso, unos más y otros menos. Y la gente en asambleas de vecinos proponen a las personas que consideran que los pueden representar como delegados de circunscripciones, que cuando están eligiendo un delegado de circunscripción están eligiendo un miembro de la Asamblea Municipal del Poder Popular, que digamos es en chiquito el parlamento del municipio, es el gobierno del municipio, es el Estado del municipio. ¿Eso es democrático o no es democrático? ¿Cómo se hace en Estados Unidos? Y esas personas que son elegidas, ahí en una asamblea de vecinos te proponen. Después, con todos los que proponen en la zona, se hace una candidatura en dependencia y después se va a una votación donde la gente vota de manera directa y secreta, en boleta, y de ese voto salen esas personas. ¿Eso es democrático o no es democrático? Es totalmente democrático. Pero esas personas, el 50% de la composición de la Asamblea Nacional del Poder Popular, salen de esos delegados de base. Que fíjense, ya fueron elegidos en un proceso democrático. Después viene el otro proceso en el que estamos ahora. Hay un grupo de comisiones de candidatura, que son las comisiones que representan, que conforman una parte importante de las organizaciones de la sociedad civil cubana. La Federación de Mujeres Cubanas, las organizaciones estudiantiles, la Asociación de la ANAC, que es la que representa a los campesinos, la Central de Trabajadores de Cuba, hacen comisiones de candidatura y se reúnen con miles de sus miembros en plenos, en entrevistas, en reuniones públicas. Y las personas proponen a los que ellos creen que puedan representarlos como diputados. Como diputados. Y después, con todas esas propuestas, en estas elecciones se hicieron más de 995 reuniones de las diferentes comisiones de candidatura para proponer a las personas. Se procesa todo eso y se hace una candidatura de quienes deben integrar a partir del nivel de coincidencia que hay entre las diferentes comisiones de las diferentes organizaciones de la sociedad civil. A partir del reconocimiento también se busca una representatividad de mujeres. Vamos a tener un parlamento con el 53% de mujeres, segundo parlamento del mundo con más presencia juvenil, que esté representado Cuba, que haya obreros, que haya campesinos, que cada vez haya menos dirigentes, sobre todo de gobierno, para que no haya la duplicidad de tener que rendir cuenta a la Asamblea Nacional y además tener una posición desde dirección gubernamental. Hay jóvenes, hay estudiantes, hay campesinos, hay negros y mulatos, porque este país es mestizo. O sea, todas esas cosas se observan. Y con eso entonces se va a las asambleas municipales del Poder Popular. Y nuevamente esas personas que fueron propuestas por el pueblo, que pasaron ya por un proceso, digamos, más selectivo en las comisiones de candidatura, las aprueba la Asamblea Municipal. Segundo proceso en el que la gente, de manera democrática, están dando un criterio sobre las personas. En esas asambleas municipales hubo personas que se habían propuesto inicialmente, que las personas consideraron en esas asambleas que no debían, que había otros con más condiciones y se cambiaron. Por lo tanto, el proceso no es que no, ya esos son más elegidos. No. Los rayaron, algunos
se entendieron por diferentes situaciones que no debían ser y se cambiaron. Y las asambleas esas aprobaron otras. Ahora, esos, donde hay de todo tipo de personas, de todo tipo de representación, que ninguno tiene dinero para hacer campaña electoral, que han sido escogidos por méritos y no por posición de posesiones en la sociedad, salen a hablar a los distritos por los cuales se van a ser elegidos o no, con las personas. Visitan centros productivos, centros de servicios, se reúnen con la población en comunidades y la gente habla. Y la gente no solo hablan de... Yo tengo la experiencia, llevo 4 semanas yendo todos los miércoles, todos los jueves y los viernes a Santa Clara, que es por donde me toca. La gente dan el apoyo a la candidatura, dan criterios sobre la candidatura y hablan de sus problemas. Y le dicen a los diputados, nosotros esperamos, a los que van a los candidatos a diputados, nosotros esperamos que ustedes nos representen y que la Asamblea Nacional discuta estos temas. ¿Eso es democrático o no es democrático? Y es un momento más en que, por decirlo de alguna manera, ese que es candidato está expuesto a una valoración popular. Después que pase ese proceso, entonces se va a la votación de la población en cada distrito por las personas que van a cada distrito. Y después de esa votación, entonces los que salgan con más del 50% es con los que se constituye la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y esa asamblea que representa al pueblo, entonces con un nivel de consulta que se hace y de propuesta, entonces se elabora una candidatura para los cargos principales: presidente, vicepresidente, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, vicepresidente de la Asamblea Popular, que se somete a votación de esa Asamblea Nacional. Y después que se somete a votación de esa Asamblea Nacional, si se aprueba o no, entonces se va a boleta a aprobar por no. ¿Es Cuba el único país que tiene ese tipo de votación? No, hay otros países en el mundo que también lo hacen así y los presidentes se eligen la votación. Lo que pasa es que es una asamblea que representa al pueblo, porque esa asamblea llegó a partir de una representación a la población. ¿Que lo podemos perfeccionar? Lo podemos perfeccionar. Pero es muy democrático. Es muy democrático. Y además, a esa Asamblea Nacional, todo el mundo, incluyendo el presidente, tiene que rendirle cuentas sistemáticamente. Yo todos los años tengo que rendir cuentas. En la última sesión de la Asamblea Nacional me hice una autocrítica de inconformidad con los resultados que habíamos alcanzado. Y todos tenemos que rendir cuentas, tienen que rendir cuentas los ministros, tiene que rendir cuenta el primer ministro, tiene que rendir cuenta el vicepresidente, tiene que rendir cuenta el presidente. Vamos del otro lado. Yo no digo que ese sistema sea perfecto, pero es muy democrático. Sí. Y es muy popular. Y si lo comparamos con otros que hay en el mundo, vamos a ver a cómo tocamos. ¿Sí? Lo que pasa es que se tergiversa mucho. ¿Sí? Primero, díganme en qué país del mundo, no quiero... Vamos a referirnos a Estados Unidos. En Estados Unidos Biden sale el presidente de los Estados Unidos, para no poner nombre. El presidente de los Estados Unidos sale a una comunidad a hablar con la gente de la comunidad. Lo puede hacer. Tiene voluntad para hacerlo. Tienen pánico enfrentarse con su pueblo. El presidente de los Estados Unidos admite reunirse con la gente para que la gente le digan cuáles son sus problemas. Los senadores y los congresistas norteamericanos lo hacen. ¿Quiénes son las comisiones de candidatura en Estados Unidos? Las élites de los partidos. No es ni todo el partido. Las compras de los votos. Las élites de los partidos, 3 o 4 que representan un partido, dicen, nuestros candidatos van a hacer esto. ¿Y por qué los escogen? ¿Por el mérito de esas personas? No, por la capacidad que tengan de acumular dinero para enfrentar una campaña. Por lo tanto, lo que predomina es el dinero, los intereses. Los intereses. ¿Cómo son las campañas? Llenas de publicidad. Aquí no hay publicidad para la campaña. Aquí todos vamos en condiciones de igualdad, porque un principio que respetamos es que la persona que venga de la base, que sea un delegado a base, que a lo mejor lo conocen menos a nivel nacional, a nivel de provincia, a nivel de territorio, porque su actividad es muy específica en un consejo popular o en una comunidad, no esté en desventaja con el presidente del país, que sale casi todos los días en televisión por lo que representa y por la cantidad de actividades que se cubren. Entonces, ¿cómo eso? Cómo todo el mundo tenga la misma posibilidad, que no está con el cargo, tiene que ver con lo que representa a cada uno y en su lugar. Eso no es más democrático.
Ninguno de los que va a integrar la Asamblea Nacional del Poder Popular tiene un kilo para poder hacer una campaña electoral. Todos van en las mismas condiciones. Y todos fueron elegidos por representaciones amplias del pueblo cubano. Y todos van a ser votados por el pueblo. Y ese pueblo también puede revocar, y la Asamblea Nacional también puede revocar cuando los compañeros cometen errores, cuando se considera que no están. Es democrático, ¿no? Que se puede mejorar y se perfeccionar, estoy de acuerdo. Pero vamos a comparar. ¿Cuál es la democracia de Estados Unidos? ¿Con cuánto se acude a las urnas en Estados Unidos? ¿Con cuánto se vota? Ahora, ustedes han oído alguna vez a Cuba haciendo una campaña internacional mediática proponiéndole al pueblo norteamericano que no vote por los congresistas, que no vote por el presidente. Nosotros nunca hacemos eso, nosotros respetamos las decisiones y la autodeterminación de cada pueblo. Sin embargo, Estados Unidos en estos momentos tiene una campaña mediática convocando a que Cuba no vote. Y con todos esos conceptos de que Cuba es una dictadura, que esto, que esto, otro. Todas esas mentiras. Como atacan a otros países, como están atacando a algo en México, como atacan a Maduro en Venezuela, como atacan a Arce en Bolivia, como atacan a Petro, como aplicaron golpes suaves para derrocar gobiernos progresistas por diferentes vías, como es la judicialización de la política, como es el golpe parlamentario que en Paraguay, lo que hicieron contra Dilma, cómo apresaron a Lula, cómo están persiguiendo a Cristina, cómo trataron de derrocar a Correa. ¿Te acuerdas aquella vez cuando una parte de la policía se prestó para 2011. Para el intento de golpe? Cómo derrocaron a Evo con un golpe auspiciado por la OEA, y cómo después el pueblo boliviano, lo que está pasando en Perú con Castillo. Entonces, ¿de qué democracia me están hablando? Esa es la democracia. La de una potencia hegemónica imperial que nos desprecia y que además quiere dictar los designios de cómo tiene que vivir cada uno de nuestros países, ¿no? Cuba no se somete a eso. Cuba lo hace a su forma, con los conceptos de democracia que defendemos, que nos parece que son muy democráticos, y con toda la voluntad para perfeccionar nuestra democracia desde nuestros análisis internos, desde nuestras propuestas internas, que son las propuestas que haga el pueblo. Y con esos mismos conceptos democráticos estamos llevando el proceso de creación normativa, que es la manera en que, digamos, cada vez hacemos más participativo el proceso por el cual aprobamos las leyes. Y hoy los niveles de consulta popular que están teniendo cualquiera de las leyes antes de ir a la Asamblea Nacional es altísimo. Y un ejemplo de eso fue el Código de la Familia. Yo me iba a referir a eso porque fue una de las cosas que más nos impactó también en el debate del sur. Bueno, Gabriela, era un código que nosotros sabíamos que había incomprensiones con ese código, porque todavía en nuestra sociedad, independientemente de todo el avance social de la revolución, hay expresiones de machismo, está todo el concepto ese patriarcal todavía en algunas personas que no se superan con una revolución en 60 años, ni mucho menos. Sabíamos que íbamos a un proceso que era necesario, porque partía del reconocimiento de la heterogeneidad de tipos de familias que había en nuestra sociedad. En nuestra sociedad no hay una sola familia, no hay un solo tipo de familia. Y teníamos que dar garantías para todos los tipos de familias. Y poner a todo el mundo en una situación de igualdad, sabiendo que había prejuicio. ¿Cómo lo hicimos? Consulta popular. El pueblo hablando, el código tuvo más de 40 versiones, creo. Y se fue enriqueciendo y se fue mejorando con la gente, y cada vez más explicándolo a la gente. Y a los que decían, no, que el código, yo no acepto tal, algunos por conceptos de fe religiosa, otros por conceptos machistas, le decían, pero a ver, el código no te está imponiendo que tu familia cambie. El código está reconociendo garantías para un tipo de familia como la tuya, pero está diciendo que la mía, que es otro tipo de familia, también tenga garantías. No está contra ti. Al contrario, está ampliando, te está dando derechos a ti, le está ampliando derechos a otros. Está garantizando los derechos de los abuelos, está garantizando los derechos de la tercera edad, está garantizando los derechos de los niños, está implicando a los padres con una responsabilidad en la educación de los hijos, está reconociendo también el desarrollo de los niños y los jóvenes. Es un código totalmente moderno, es un código emancipador, es un código enaltecedor. Y no nos quedamos con la consulta popular. Hicimos consulta popular y lo llevamos a referendo. Esos dos tipos de práctica, que son ejercicios democráticos reconocidos a nivel del mundo, casi nunca se aplican
coincidentes para una sola ley. Y aplicamos los dos en esa ley. Aplicamos los dos en esa ley. ¿Por qué esos tipos de ejercicios democráticos que son reconocidos para todo el mundo, Estados Unidos no los reconoce para Cuba? ¿Por qué singularizan a Cuba? ¿Cuál es la razón para cuestionar? ¿Qué han llevado los Estados Unidos a un proceso de consulta popular o a un proceso de referéndum? Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdadera democracia? Qué maravilla escuchar esto, sobre todo porque hemos tenido mucha crítica sobre la democracia liberal que queda ya obsoleta para la dinámica de nuestros pueblos, y aprender a conocer las democracias y reconocer la soberanía frente a las democracias es un principio fundamental de estos tiempos. Si ustedes vieran las caras de todo este auditorio, tenemos muchos jóvenes, hombres y mujeres detrás de estas cámaras. Realmente estamos aprendiendo. Es una clase, estamos maravillados, y eso es lo que queremos que ustedes también sepan, comprendan, nos informemos y sobre todo no hablemos desde la mediática, sino hablemos profundamente desde el conocimiento. Nos vamos a un corte y regresamos nuevamente para hablar ya de Cuba en el mundo o de la necesidad de más Cuba en el mundo. Así que volvemos después de este corte. Un buen conspirador. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el Alca. Pero éramos un grupito como mosqueteros, como 3 mosqueteros contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. Teníamos que parar el Alca y enterrarlo en Mar del Plata. Y hay un momento en que Néstor me dice: Hugo, ven acá, vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Y me dice: cuando yo necesite que tú hables y hables y hables a cansarlo, te doy la palabra, sin que tú la pidas. Le dije: trato hecho. Me la dio como 3 veces. ¿Tienen la palabra al presidente de Venezuela? Yo, ajá. Y yo habla y habla, media hora, 1 hora. Como yo hablaba, Bush se paraba, no le gustaba oírme a mí. Y lo fuimos cansando y los derrotamos. Era un buen conspirador, era un gran patriota. Regresamos a este último bloque con el presidente Miguel Díaz-Canel, aquí en Cuba. Una de las cosas fundamentales que hemos aprendido cuando hablábamos de la mística del amor es la profunda solidaridad. Martí decía que amor con amor se paga. Las brigadas de alfabetización, las brigadas médicas, la solidaridad de Cuba ha tenido también en ciertos momentos de tensión una reciprocidad. Yo recuerdo, compañero Miguel, cuando Rafael Correa en la primera década del siglo XXI se paró ante la falta de convocatoria de Cuba a los organismos internacionales, haciendo un reclamo que si no estaba Cuba, entonces no estaban los países. Lo mismo hace ahora Andrés Manuel López Obrador en este segundo ciclo progresista. Hemos participado en varias campañas y siempre que podemos, pues estamos no solo aquí, sino donde sea, en esta rechazando y denunciando este bloqueo. Es parte de nuestra corresponsabilidad por todo lo que Cuba ha hecho por nosotras y por nosotros. En unos más, y nos sensibiliza mucho más y nos sentimos mucho más comprometidos. Y yo quiero agradecer porque Ecuador ha tenido una solidaridad permanente de Cuba, no solamente por lo que acabo de mencionar, sino una solidaridad política de hermanos, con Rafael, con Jorge, conmigo, con nosotros. Y yo quiero contarles aquí que después de todo lo que pasamos en Ecuador, el 9 de enero del 2020 llegué a México en condición de asilada política, y al día siguiente de llegar a México, lo primero que recibí fue una carta del presidente Miguel Díaz-Canel de solidaridad. ¿Cuánto nos mueve eso? Porque decimos, ahí es realmente donde se ve que no podemos ser indiferentes. Y ese amor con amor se paga se ratifica justamente en estas expresiones de solidaridad profunda. Yo decía cuando empezamos que aquí han pasado todos nuestros presidentes, nuestros líderes. Pasó Andrés Manuel López Obrador, y quiero arrancar con esto este bloque, porque es justamente Andrés Manuel López Obrador el presidente que reabre el segundo ciclo progresista en la región, pero que además plantea las cosas más profundas y hasta muchas veces criticadas por más radicales de este segundo ciclo.
Debo confesar que mi emoción brutal fue ver al presidente de Cuba interviniendo y hablando en un mensaje especial en la parada militar de uno de los hechos históricos de México junto a Andrés Manuel, y ahora la última visita en Campeche, donde se dio una condecoración y un reconocimiento a Cuba. América está viviendo otro momento, diferente al del primer ciclo. Cada momento es diferente. Hoy vive nuevas condiciones. ¿Qué significa entonces este segundo ciclo progresista para Cuba? ¿Cómo Cuba ve también este segundo ciclo progresista? Y sobre todo, esta relación necesaria que debemos sostener, no solamente entre gobiernos, sino y principalmente entre pueblos hermanos y hermanados. Gabriela, para contestar tu pregunta hay que volver a algunos referentes históricos y sobre todo ese llamado primer ciclo. Yo creo que nosotros vimos en América Latina con mucha esperanza cómo en la década del 2000 y una parte importante de la década del 2010 confluyeron todo un grupo de gobiernos progresistas, de gobiernos de izquierda, donde en los mismos el Estado comenzó a jugar un papel fundamental orientado a transformaciones sociales y a programas que beneficiaron mucho a las poblaciones latinoamericanas. Y sin tratar de omitir a nadie, ahí convergieron, bueno, ya Cuba, que estaba, la revolución nicaragüense, la revolución ciudadana, la revolución bolivariana en Venezuela, en Paraguay, el presidente Lugo, en Argentina los Kirchner, una etapa de Brasil con Lula y una etapa de Brasil con Dilma, la revolución cultural de Bolivia, entre otras. Indudablemente, todo ese movimiento permitió concertar ideas, se revitalizó la integración latinoamericana y caribeña, creamos la CELAC, de manera también con mucha coherencia un grupo de países, integramos el ALBA, TCP, y todos estos procesos dieron una enorme perspectiva, pero además dieron resultados. Yo siempre me refiero al ALBA TCP con mucho respeto, porque quiero recordar que en menos de 10 años el ALBA TCP logró, con una relación de verdadera complementariedad, de verdadera integración latinoamericana, conquistas sociales muy altas, con la integración de todos esos países. Primero, 4 países latinoamericanos, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, se declararon libres de analfabetismo, con la aplicación de un método cubano, el Yo Sí Puedo, pero con participación de esos países y la modesta contribución. Muchos de nosotros fuimos voluntarios con las brigadas. Y eso puede ser visto como una cosa tal vez normal, pero tiene una enorme significación. Cuba, en el año 62, en los primeros años de la Revolución, logró declararse como primer país de Latinoamérica libre del analfabetismo. Pero el analfabetismo siguió creciendo en América Latina y el Caribe. Y solo 50 años después, con un bloque integracionista como el ALBA, 4 países latinoamericanos volvieron a conquistar la condición de libres de analfabetismo. Se llevó a cabo la Operación Milagro. Más de 3 millones de latinoamericanos que no veían y que podían ver, salvaron su visión con esa operación, que también fue una operación integral, con la participación de médicos cubanos y de médicos de otros países. Se abrieron clínicas dedicadas a los temas oftalmológicos en todos los países. Se incrementaron la solidaridad en programas como salud, como educación, deporte, cultura. Recuerdo que en los viajes que hice a Ecuador en aquellos tiempos, la cantidad, siempre me reunía con las brigadas médicas en Ecuador. También se hicieron programas hacia el deporte. Se desarrollaron los Juegos Deportivos del ALBA, que eran casi una olimpiada latinoamericana y caribeña. Correa insistió mucho y fue uno de los abanderados de la integración económica, de la complementariedad económica, y propuso un sistema de una moneda que después no logramos implementar totalmente, pero estaba la idea del sucre como una moneda regional. Se creó ALBA, Petrocaribe, que permitió
un nuevo concepto de cómo aprovechar los recursos energéticos y compartir los recursos energéticos de la región con los países caribeños. Muchas ideas se desarrollaron. Ahí tuvo que ver mucho también la visión y el empuje de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez. Y fue una época de expectativa. Se superaron una cantidad de desigualdades en América Latina y el Caribe. Recuerden aquella propuesta de Lula de Brasil, cero hambre, sí, la lucha contra la pobreza en todos los países. La mayoría de las economías latinoamericanas y caribeñas crecieron en esos años. Este es el ejemplo de Bolivia, de Ecuador, Nicaragua, que logró además niveles de seguridad tremendo. Y fue una década y tanto muy llena de esperanza y muy llena de resultados. En poco tiempo se lograron resultados con esa integración y con esos procesos. Pero el imperialismo no se quedó quieto. Le molestó mucho que América Latina pudiera saldar deudas que tenía con la emancipación social, que iban en contra de su poder hegemónico, y fue socavando de diferentes maneras esos procesos. A unos los destruyó con golpes parlamentarios, a otros con procesos de judicialización política cargados de mentiras. Hubo traiciones también. Y volvimos a un ciclo de gobiernos neoliberales que enseguida se extinguieron porque pasó rápido, pero nefasto. Nefasto. Profundizaron las diferencias, las desigualdades. Los ricos se hicieron más ricos, los pobres más pobres. Y además, esos gobiernos neoliberales tuvieron sobre todo una crisis en tiempos de pandemia. Los sistemas sanitarios auspiciados por esos gobiernos neoliberales no fueron capaces de enfrentar. El Ecuador fue una clara muestra del fracaso del sistema veamos de aquellas salud imágenes neoliberal de muertos en Ecuador y en otros países. Y ahora hay un nuevo despertar, hay un nuevo ciclo, como tú lo has dicho, lo marca México, y a ese ciclo se han incorporado entonces Petro en Colombia, Lula en Brasil, Xiomara en Honduras, que está haciendo un papel dignísimo como mujer presidenta, con una concepción súper clara de las realidades de su país y con una sensibilidad tremenda y una valentía hacia los problemas de su país. Por lo tanto, lo que estamos viendo acontecer ahora es de nuevo la esperanza, es de nuevo la posibilidad. Ahora, con las experiencias y los aprendizajes que tenemos que sacar de lo que pasó anteriormente para evitar que sean reversibles estos procesos. Ahora ya no solo es aprovechar el vigor y la voluntad de estos gobiernos progresistas de izquierda de avanzar con el Estado en función de resolver los problemas de sus pueblos, sino cómo logramos que estos prevalezcan en el tiempo, sean sostenibles y que logremos realmente avanzar a pasos agigantados en América Latina y el Caribe. Por lo tanto, nos da una expectativa de esperanza, nos da una expectativa de avance, de desarrollo, de consolidación, y yo creo que también de integración, esa integración latinoamericana que se sembraron nuestros próceres desde Bolívar y Martí, que quisieron continuar Chávez y Fidel, que tuvo expresión en todo un grupo de dirigentes y líderes latinoamericanos en esa década de la que hablamos del primer ciclo y que hoy se pueden materializar. Y yo creo que todos tenemos una responsabilidad con hacerlo. Yo creo que uno de los primeros aportes de López Obrador fue que la presidencia pro tempore de México revitalizó la CELAC. Ese fue un aporte. La propia posición de México hacia América Latina y el Caribe, la posición digna de López Obrador ante la injerencia de los Estados Unidos, defendiendo la soberanía de México, enfrentando todo un grupo de procesos sociales a favor del pueblo mexicano que yo creo que son trascendentales en la sociedad mexicana. La postura que tuvo apoyo a Cuba y no fue a la cumbre de las Américas por la exclusión de Cuba, por la exclusión de Venezuela, por la exclusión de Nicaragua. Todos los mensajes de aliento. En Cuba hay una enorme admiración, un enorme cariño por López Obrador, y a los cubanos nunca se les olvidará cuando López Obrador en una de sus mañaneras dijo públicamente que Cuba merecía, que el pueblo cubano por su heroísmo y por su dignidad merecía un premio Nobel. Todas esas cosas las hemos sentido
muy dentro y todo este apoyo. Cuando la base de supertanqueros tuvimos un incendio, llegaron los venezolanos y los mexicanos a apoyarnos sin condicionamiento alguno. Recuerdo que López Obrador dijo, no le pregunten lo que necesitan, a los amigos no le preguntan lo que necesitan, a los amigos se les da ayuda y después lo demás. Pero enseguida fue una respuesta y con ello se sumaron esos mexicanos y esos venezolanos, se sumaron como si fueran parte del pueblo cubano, con unos enormes riesgos. A veces teníamos que impedirle que fueran asumieran una posición tanto de riesgo y de entrega para preservar sus vidas. Y esas son lecciones que pasan a la historia de América Latina y el Caribe, que nos dan ejemplos, que nos dicen también que hay un grupo de ideas, hay un grupo de valores compartidos entre nuestros países que nos permiten avanzar. Y yo creo que es fundamental. Hoy América Latina y el Caribe está reconocido como el continente de más desigualdad, como el área regional de más desigualdad, siendo un continente que tiene una historia común, una cultura riquísima, tiene los recursos que necesita para que en América Latina y el Caribe todos vivamos mejor. Por lo tanto, yo creo que si un continente unido, desarrollando todas sus potencialidades, puede demostrar con, digamos, a escala experimental, a escala continental, que un mundo mejor es posible, es precisamente América Latina y el Caribe. Yo creo que todos tenemos que aportar, todos tenemos que entregarnos a esa causa. Y hablando de López Obrador, ahora como si fuera poco, nos está convocando para buscar integración entre un grupo de países para enfrentar un fenómeno actual, que es la inflación, que está agotando a todo el mundo y que está poniendo en situaciones muy complejas a un grupo de países. Ha sido muy digna su posición, ha abierto un nuevo camino en Latinoamérica que ahora se fortalece con Lula, con Petro, con Xiomara, con todos los demás que estamos involucrados en estos procesos. Y yo creo que vamos de nuevo a retomar lo que se perdió en estos años de neoliberalismo y vamos a abrir nuevas puertas, nuevas esperanzas para América Latina y el Caribe. Yo creo que podemos constituir un ejemplo para el mundo. Y así tiene que ser, como digo, más Cuba en el mundo. ¿Cuánto necesitamos conocer? ¿Cuánto necesitamos saber? Y sobre todo, insisto mucho en esto, a quienes nos están siguiendo, a quienes nos están viendo a través además de la colaboración de Radio La Calle y de todas nuestras redes, para nosotras y nosotros es fundamental saber qué significa Cuba para el mundo, Cuba de dignidad, Cuba democrática, Cuba de amor, Cuba de solidaridad, pero sobre todo Cuba del día a día, el quehacer de nuestros pueblos. Nos solidarizamos totalmente y siempre con Cuba frente a este bloqueo y parte de eso también es reconocernos en nuestros detalles, en estas cosas que además están expresadas a través de las manos de nuestra gente. Este es un obsequio, querido Miguel, viene en una caja mexicana porque ahora esta mezcla entre Ecumex que decimos, pues nos permite justamente mostrarnos tal cual y venir desde todo este equipo, desde el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, que es un instituto que se crea además en el exilio, presidido por Rafael Correa, que está formalizado en México, pues esta mezcla es necesaria para saber que todos somos de esta gran patria. Como decía Manuela Sáenz, nuestra gran Manuela, la libertadora, pues no soy de un territorio, soy de esta gran patria grande. Y eso es lo que somos todas y todos, y por eso estar aquí, pues nos hace que te entreguemos también esta caja y adentro, queremos que las abras, esa es una caja mexicana, pero adentro tienes un recuerdo ecuatoriano, un ayauma, el diablo Uma, significa justamente, es mucho de mi tierra otavaleña, embagureña, ecuatoriana, es quien guía. Miguel es quien guía, es quien abre camino, es quien señala por dónde su pueblo tiene que ir y seguir. Y eso es justamente, no solamente Miguel Díaz Canel, sino Cuba. Cuba para nosotras, para nosotros. Y pues aquí está representada nuestra cariño, pero nuestra miren solidaridad. En los detalles de esta caja y de este obsequio, cuánto hay de Latinoamérica y de la sabiduría de nuestro pueblo. Y yo creo que eso es otra cosa que nos distingue. Nuestros pueblos originarios eran pueblos sabios. No tenían que envidiarle en nada en sabiduría a las civilizaciones que se conocieron antes porque estaban más cerca de Europa. Yo cuando he visitado países latinoamericanos como Ecuador, como Bolivia, como México, siempre he insistido en llegar a las ruinas incas, a las ruinas mayas, a las ruinas pre-incas y he aprendido mucho de eso
y la manera en que medían el tiempo, la manera en que aprovechaban el agua, la manera en que procesaban los recursos, la manera en que construían, representa que había toda una sabiduría que no los hacía inferiores a nadie, y nos legaron eso. Aquí están estas muestras que son de cultura, que son de historia, que son del saber de nuestros pueblos originarios. Y esa es otra de las fortalezas que tenemos en nuestra América. Y con esto también un abrazo a Liz, la queremos Gracias. tanto. Y bueno, no podemos cerrar esto sin preguntarte, ¿qué sueña Miguel Díaz-Canel? A ver, yo siempre he soñado un país con más desarrollo económico que garantice ampliar la obra social de la revolución. Un país con más desarrollo económico que permita más prosperidad al pueblo cubano y también compartir más prosperidad, más ayuda con toda Latinoamérica, Caribe y el mundo. Ese sueño, la revolución lo ha convertido en realidad en muchos ámbitos, pero también de ese sueño nos quedan todavía momentos que no se han podido realizar precisamente por la política de bloqueo. Entonces, hoy a ese sueño tengo que sumar el sueño de superar el bloqueo, de superar la adversidad del bloqueo para lograr entonces ese otro sueño que hemos tenido desde la juventud. Y yo estoy seguro que vamos a vencer, y yo estoy seguro que lo vamos a lograr con la voluntad del pueblo cubano, con el talento del pueblo cubano y con el apoyo de todos ustedes que tanto nos quieren y que tanto nos defienden en el mundo entero. Gracias, gracias por el tiempo, gracias por este espacio, gracias por recibirnos aquí en el Palacio. Desde Cuba, esto fue Lo Personal es Político con Miguel Díaz-Canel. Gracias a ustedes. Oh.